Hola, buenas. Un gusto poder saludarles de nuevo aquí en su canal de Verdad Radical, su servidor Gary Cuadra, y también esta oportunidad una vez más compartiendo con nuestro queridísimo pastor Gustavo Vega. Claro que sí, Gary, es una bendición estar acá con vos en el programa y pues con todos los que nos ven, nos escuchan. Qué gusto y qué alegría poder estar de nuevo acá y compartir esos temas tan importantes y relevantes. Claro que sí. El tema de hoy, el argumento a partir del diseño. El diseño, el argumento teleológico. Teleológico, exactamente. Importante poder continuar con una serie de temas que hemos estado conversando, como fue el tema anterior, donde estábamos tocando el punto de cómo poder argumentar la existencia de Dios. Correcto. En el programa anterior veíamos el argumento cosmológico, ¿no? Así es. Todo lo que empieza a existir tiene una causa, el universo empezó a existir, por lo tanto el universo tiene esa causa. Y vimos que las características de esta causa apuntaban a un Dios trascendente, atemporal, todopoderoso, sabio, eterno y personal, que él desea tener una relación con su creación, ¿verdad? En esta ocasión podemos ver el argumento teleológico que vamos a estar desarrollando el día de hoy, o el argumento a partir del diseño. Del diseño. Y si usted no ha visto del tema del que estamos hablando ahorita, los invitamos a que puedan también buscarlo ahí en los contenidos, también en nuestro canal de YouTube, Verdad Radical, y pueda también buscar entonces este otro contenido. Sin más que agregar y darles un enorme y gran saludo a cada uno de ustedes, vamos a entrar en materia. Telos. Empecemos por ahí. Sí, claro. El término teleología viene de la palabra griega telos, que quiere decir propósito o fin. Así es. Entonces, básicamente el argumento teleológico afirma que el diseño del cosmos o el propósito del cosmos ha sido producto de un diseñador inteligente. Ese es todo el argumento, ¿no? Básicamente. Entonces, vamos a partir del punto de que todo esto del universo apunta a un asunto de pensamiento diseñado. Correcto. O sea, no viene necesariamente de un aspecto al azar. Correcto. Todo el argumento versa en la idea de que el cosmos, todo lo que vemos, el universo y la creación, ha sido claramente diseñado o da muestras de diseño, ¿no? Grandes pinceladas que podemos ver no solamente en nuestro planeta, sino en el cosmos en general, en las galaxias, en todo cómo está diseñado el universo, pues podemos ver la mano de un diseñador inteligente. Y es que exactamente el argumento pretende mostrar que se puede comparar el diseño del universo finamente como un reloj suizo, ¿verdad? Sí. Y es que entonces, y es como lo hablábamos también en el anterior contenido del video, sobre esta misma teoría del ejemplo del reloj. ¿Qué podemos entonces hablar acerca del ejemplo del reloj? Claro, el teólogo William Paley en su momento, en su libro de Teología Natural, presentaba esta analogía con un reloj. Si vamos caminando por el bosque y de repente nos encontramos un reloj tirado, ¿qué vamos a pensar? ¿Que ese reloj está ahí por casualidad? ¿Que salió de la tierra así nomás? Que emergió del zacate, de la hierba. Correcto. O que se le cayó a alguien, que es lo más lógico, ¿no es cierto? ¿Y por qué llegamos a esa conclusión con un reloj? Bueno, porque no solamente sabemos que los relojes son producidos por relojeros, sino porque son artefactos con una complejidad claramente definida. Es así como funciona la arqueología también. ¿Habrá un propósito entonces en dicho artefacto? Correcto, podemos ver un diseño, podemos ver un propósito en el artefacto y entonces podemos intuir que aquello no es producto de la naturaleza, sino es producto de una inteligencia. Lo podemos ver con la arqueología. Los arqueólogos, cuando descubren un artefacto complejo, inmediatamente ellos no piensan que esto es producto pues del lodo o de la tierra,
sino que lo asocian a una civilización en particular, a una inteligencia. ¿Por qué? Porque al ver el artefacto que ellos están descubriendo, pueden ver rasgos de inteligencia que son bien marcados. Entonces, lo que decía William Paley, por ejemplo, en su libro de Teología Natural, es que si nosotros tomamos ese reloj precisamente y lo hacemos del tamaño del universo, todavía necesitamos una explicación del intrincado sistema que gobierna todo el cosmos. ¿Quién le dio cuerda al cosmos? ¿Quién le dio precisamente todo el diseño al universo? Y es que una vez que se construye todo el diseño, el relojero necesita hacer una parte fundamental. Y es que cuando ya desarrolla todo el dicho diseño, necesita ahora darle vida. Claro. Darle la cuerda. Hacer que eso comience a funcionar en un orden por el cual pues tiene que desarrollarse. Y ese es el argumento del que hoy queremos plantear la enseñanza. Claro, claro. Entonces, el argumento del diseño puede ser abordado en dos formas posibles. Sí. El orden como diseño. El orden como diseño y el orden como información. Ok, ¿qué te parece si vamos entonces al primer punto? Pongamos mucha atención, el orden como diseño. Claro. Es interesante que los científicos, en el mundo científico, ¿verdad? En lo que estamos hablando de los últimos, en las últimas décadas, han comprobado que el universo se caracteriza por un enorme grado de precisión. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el universo está configurado de tal manera que si tú cambias los valores de configuración del universo, aunque sea un poco, simple y sencillamente la vida no sería posible en el cosmos. Tendríamos un universo completamente diferente en el que la vida tal y como la conocemos no sería posible. Esto es lo que ha llevado a los científicos a proponer precisamente lo que se llama el principio antrópico, que establece de que el universo está configurado especialmente para que el ser humano pueda vivir en él. O sea, es todo un diseño finamente estructurado para un propósito. Correcto. Entonces, ¿será acaso el universo el fin? ¿O será acaso el hombre el fin de esto? Bueno, eso es precisamente las preguntas que se hacen los científicos, ¿no? Qué interesante, decía un científico precisamente que es como si el universo supiera que nosotros veníamos. Importantísimo. Bueno, él habla del universo, pero yo diría, bueno, es que el universo está creado precisamente para que el ser humano pueda desarrollarse, para que pueda desarrollar, para que una criatura como el ser humano, con raciocinio, con capacidad de aprender, de indagar, pueda tener un espacio dentro de este mundo. Y un espacio totalmente equilibrado. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque, por ejemplo, la velocidad de expansión del universo. ¿Qué con este detalle? Claro, aquí es donde ya empezamos a ver los parámetros de este ajuste fino del universo. Si vamos al Big Bang, podemos encontrar que, curiosamente, han descubierto, ¿no?, los cosmólogos, los científicos, los físicos, de que si el universo se hubiese expandido más rápidamente de lo que se expandió, no se hubieran formado galaxias. Interesante. ¿No? La velocidad de expansión hubiera sido tal de que simplemente la velocidad de expansión hubiera vencido la velocidad o la fuerza gravitacional y no se podrían haber formado galaxias, soles ni planetas. Pero habría colapsado. Correcto. Y es lo mismo al contrario. Si la velocidad hubiera sido más lenta, el universo hubiera colapsado en sí mismo. No se hubiera podido formar tampoco galaxias ni planetas. Es decir, la velocidad de expansión del universo fue exactamente la que tenía que hacer para que se pudiesen formar galaxias, galaxias, planetas, sistemas solares y en última instancia el planeta Tierra donde habitamos los seres humanos. Y es que es parte entonces de una manera de argumentar aquel diseño de detalle fino, ¿verdad? Porque a veces nosotros damos por un hecho que todas las cosas pues son producto de una casualidad. Sí. ¿Verdad? Y tal vez damos hasta por sentado el hecho tan simple de la vida cotidiana. De que las cosas, pues ahí están, ahí nacimos y las hemos visto siempre. Sí, sí, claro. Pero no nos detenemos a entender o a comprender la importancia de cada detalle de ajuste fino. Sí.
Totalmente. Y es que, por ejemplo, otro ejemplo de ajuste fino es la fuerza nuclear. Ujú. ¿Qué de esto? Sí, sí, claro, la fuerza nuclear, que es lo que une las partes del núcleo del átomo, los científicos han visto, ¿verdad? Han descubierto que si fuese tan solamente un 2% mayor, no habría hidrógeno. Mm, Y sin hidrógeno no habría sol, no habría agua, no habría vida. Entonces podemos ver que la fuerza precisamente nuclear que tienen los mismos átomos en su núcleo es necesario que esté precisamente regulada en el punto exacto para que hayan elementos y para que haya materia. Entonces, como decías vos, ¿no? Estamos acostumbrados a ver la vida simplemente y no nos detenemos a ver esos detalles tan fascinantes que hoy en día la ciencia nos arroja y que claramente podemos arguir que nos están apuntando hacia un diseñador que colocó todos estos parámetros exactamente donde tenían que ir para que la vida fuese posible. interesantísimo. Por ejemplo, otro ejemplo de ajuste fino es el tema de la gravedad, que Claro. para nadie es un secreto, que mantiene cohesionadas a las galaxias. Y si la fuerza de la gravedad cambia o es distinta, hay un desastre. Claro. Hay un total desastre para la vida. Claro, la fuerza de la gravedad tiene que ser exactamente equilibrada en el punto en el que está para que las galaxias puedan formarse, para que los planetas puedan orbitar alrededor de las estrellas, para que incluso los seres vivientes, en este caso en el planeta Tierra, puedan quedarse en el planeta, estar en el planeta, porque si la gravedad fuese incluso mayor, no podría ser posible que seres como los humanos o como criaturas grandes como elefantes o jirafas pudieran existir. Tal vez pudieran existir solo cucarachas, por ejemplo, que son capaces de resistir niveles de gravedad más altos. Pero entonces aquí podemos ver que la gravedad tiene que estar exactamente configurada en el punto en el que está para que la vida como la conocemos, incluidos los seres humanos, puedan habitar el planeta. Claro que sí. Y por ejemplo, otro detalle es que queremos mencionar muchos ejemplos de detalles que están presentes. Es que no, ni siquiera son producto de una ficción o una teoría. No, están presentes a diario. Todos los días los tenemos, los disfrutamos o estamos en medio de ellos. Y que, como lo decíamos ahorita, los damos hasta por sentado, los damos por un hecho. O, peor aún, los ignoramos. Sí. Otro ejemplo, por ejemplo, el eje de la Tierra. Sí, es fascinante saber que la Tierra tiene la inclinación perfecta para que la vida sea posible, ¿verdad? Y se sabe que la Luna ejerce, pues, su parte importante en la inclinación de la Tierra. Entonces, la inclinación de la Tierra es correcta y también la influencia gravitacional de la Luna que ejerce sobre la Tierra es la adecuada para que la Tierra pueda girar de la forma adecuada y de esa manera permitir la vida. Es lo mismo que, por ejemplo, la distancia del Sol y la Tierra. Sí, Si fuese mayor, o nos congelaríamos, claro, o a la inversa, nos cocinaríamos. exacto. ¿Cómo es que la distancia entre ambas partes es perfecta? Aunque a veces sentimos calorcito y todo lo demás, ¿verdad? Sobre todo aquí en el lado de Alajuela. Sí, Pero no hemos muerto. Por aún un poquitito más cerca y listo, ¿verdad? Sí, a veces claro. sentimos que nos estamos quemando. Entonces, ¿qué detalles tan importantes? A veces, como decimos, y ahí están presentes. Claro, un ejemplo es, bueno, Venus, Mercurio, que son planetas mucho más cercanos al Sol y en los que la vida es simple y sencillamente imposible. Planetas inhóspitos, totalmente van en contra de la posibilidad de vida, ¿no? O planetas que están más lejanos, ¿verdad? Y Urano, Neptuno, en los que simplemente están congelados, ¿no? Entonces podemos ver que la Tierra está correctamente en la posición donde debe estar para permitir la vida. Y otro elemento, las horas del día. Si la duración del día fuese distinto, ¿qué pasaría? Imagínate, si el día durara más, ¿no? El día solar, no, el sol, nos quemaríamos.
Las temperaturas serían muy irregulares. O si la noche fuera más larga, pues nos congelaríamos. Entonces, curiosamente, se ha visto de que la duración del día es la exacta para que la vida sea posible, ¿no? Para que siga siendo posible. O sea, o vayamos aún más allá. El hecho de que existe la noche y el día. Correcto, también, ¿no? Es muy importante. No es un planeta que está una cara siempre dando hacia el Sol, por ejemplo, como si hay muchos casos en el universo, incluido la Luna. Y es un planeta que tiene una giración apropiada, una rotación es la palabra correcta, apropiada, que permite este cambio de día y noche y que permite también que las mareas sean las correctas para que haya vida. Entonces, son muchos factores, Gary, que se unen acá, que son necesarios, y estamos mencionando unos pocos muy superficialmente, ¿no? Cualquier persona puede ir a investigarlo por su cuenta, ver todas estas constantes cosmológicas que son necesarias para que la vida sea posible, y eso nos lleva a pensar, bueno, es que no podemos, o por lo menos, bueno, yo no sé, las personas que nos escuchan y nos ven, pero para mí es imposible creer que esto es producto de la casualidad. Es que hay demasiados ejemplos de precisión. Correcto. Y de diseño. Uh-huh. Mira, por ejemplo, el cuerpo necesita dormir, necesita descanso. Uh-huh. Al igual que están como programadas también las aves o los animales. Uh-huh. Necesitan también ir a descansar y lo traen diseñado. O sea, se viene la oscuridad y aquellas aves de una vez van al descanso. Uh-huh. Temprano por la mañana ya están saliendo. O sea, el cuerpo necesita dormir. La ciencia dice, mira, el cuerpo necesita tantas horas de sueño. Bueno, y la noche es especial para dormir. No es lo mismo que dormir en el día. Uh-huh. Y todos lo sabemos. Uh-huh. Entonces, la ubicación de la Tierra en el sistema solar es un privilegio también. Sí, la ubicación del planeta Tierra es privilegiada. No solamente por el sistema solar, por el Sol, la distancia correcta hacia el Sol, porque tenemos a planetas que nos sirven de escudos de los meteoros, como por ejemplo Júpiter, Saturno, que son planetas enormes, que son como escudos, barreras que protegen a la Tierra, sino que nuestra galaxia está dentro de nuestra galaxia tiene la forma adecuada, espiral, la Vía Láctea, ¿no? Donde está el sistema solar, que es precisamente una forma que ayuda precisamente a permitir la vida. Hay diferentes formas de galaxias, ¿no? Elípticas, galaxias irregulares. La nuestra es espiral. Y eso, de acuerdo a los cosmólogos, por ejemplo, Jay Richards, famoso cosmólogo, que él arguye de que la forma de espiral y que nuestro sistema solar está en uno de los brazos de la Vía Láctea. De la espiral. Exacto, de esa espiral, le provee de condiciones adecuadas para que precisamente no sea tan caótico. Es decir, otra parte de la Vía Láctea es totalmente caos. O, por ejemplo, si estuviera más cerca de la Vía Láctea... Al centro de la espiral. Donde se cree que hay un agujero negro masivo, imagínate, sería imposible. Entonces, todos estos parámetros es lo que han llevado a los científicos a postular el principio antrópico, ¿verdad? Incluso las grandes galaxias que están lejos, los grandes soles masivos que están a distancias astronómicas de la Tierra, todo eso es parte, todo eso es un conjunto para que la vida sea posible. Los elementos que se forman en esas estrellas solares, a grandes distancias, todos esos elementos son necesarios para que la vida en la Tierra florezca. Entonces, todo el universo está configurado precisamente para que la vida humana florezca en esta Tierra. Es interesante porque hay mucha argumentación. Acabamos de hacer un listado breve de algunos argumentos que nos muestran una forma de comprender que esto no es producto del caos. Claro. Que no es producto nada más y sencillamente de una casualidad, sino de un diseño. Y es que es vacilón porque, o es interesante, más bien esa es la palabra correcta, que en la Biblia también hay relatos, como por ejemplo en el capítulo 38 del libro de Job. Job está ahí en ese momento en el 37 y
todos los capítulos hacia atrás, desde casi que el capítulo número 2, argumentando, mejor dicho, una especie de alegoría, ¿verdad? Está diciendo en ese momento, mira, es que por qué, es que aquí, es que allá, y empieza a hacer un montón de cuestionamientos. Sí, claro. Parecido de repente a nosotros en estos días. Parecida a la humanidad actual. Sí. Siempre en una actitud donde la humanidad también ha estado cuestionándolo todo y teniendo aún en sus manos el conocimiento. Que, por ejemplo, en este caso, la Biblia añade un conocimiento vasto, amplio, ¿verdad? Sí, totalmente. Y nosotros podemos ver ahí cómo, por ejemplo, después de que Job ha venido en un proceso de cuestionamiento a Dios, el Dios de la creación, del que venimos hablando, del que estamos hablando hoy, se detiene por un momento y le responde. Sí. O sea, qué interesante, porque justamente como lo hablábamos también en el contenido anterior, no es aquel relojero, como decíamos, que simple y sencillamente diseñó, le dio cuerda y se retiró. Una vez más vemos al Dios personal, al Dios que se acerca a su creación, como también lo puede hacer con usted y conmigo, como lo hace con cada uno de nosotros, con todos aquellos que le buscan, dice. Y entonces, ese enorme creador se detiene por un momento y responde. Sí. Y le dice, ¿podrás tú, aquí es Dios hablándole a Job, diciéndole, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? Y empieza a hablarle sobre el cosmos, sobre el universo. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? Ok, mira cómo le empieza a argumentar que él sabe lo que está hablando. ¿Sacarás tú a tiempo, a su tiempo, las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? Mira qué interesante. Cómo argumenta de una manera cosmológica. Sí. Y es maravilloso este capítulo de Job 38 porque Dios le está respondiendo a Job de una manera casi, uno diría no cómica, pero sarcástica, ¿no? Hasta cierto punto. De manera sarcástica, como diciéndole Dios a Job, oye Job, ¿tú qué tanto estás preguntando? ¿Tú qué tanto estás cuestionándome? ¿Qué tanto me has cuestionado? Entonces ahora, y Dios le dice a Job, ahora cíñete, ¿verdad? Las ropitas, siéntate un momento. Prepárese. Y escúchame a mí, porque ahora yo voy a hablar. Y Dios le empieza a hacer preguntas en todo el capítulo 38, 39 en adelante, ¿estuviste tú en la creación de la tierra? ¿Has estado tú presente cuando yo estaba fundando el mundo, cuando le estaba dando sus medidas, cuando le estaba dando, bueno, los parámetros de los que hablábamos? Y ahí es ahí donde podemos ver que nosotros como seres humanos, que somos finitos, que somos, bueno, la vida es tan frágil, ¿no? Nos ponemos a veces a cuestionar a un Dios que es supremamente eterno, poderoso, y como decíamos también en el programa anterior, de que el Salmo donde habla de la grandeza de Dios a través de la creación, y cómo podemos ver que si nosotros nos asombramos del universo tan enorme, tan vasto, tan increíble, ¿no? tan tremendo que es, ¿cuánto más será su creador? ¿Cuánto más será su hacedor de poderoso? Sin embargo, encontramos que este Dios que es supremamente poderoso también se acerca al ser humano, ¿no? Con ese amor, con esa gracia de poder revelarse al ser humano y de poder guiarle en el camino de la verdad. Claro que sí. Y como estás diciendo justamente, cómo se acerca e incluso le puede responder a la misma altura. Siendo... podría haberle hablado de maneras que no podría entenderlo,
pero su amor es más grande. Claro, sí. Y no se acerca necesariamente con una actitud arrogante, porque esos no son los atributos de Dios. Perdón, sino más bien se acerca con hasta cierto punto un poco chistoso, un poco cómico, ¿verdad? Como vos decías. Entonces, y ese Dios no ha dejado el reloj ahí a la deriva. No. Tampoco. Le dio cuerda, se desapareció. No, está en contacto. Está interesado. Sí. Está interesado en el aspecto de cuánto ese reloj también va caminando. Sí. Y es maravilloso. A mí me encanta cada día, ¿no? En la noche poder mirar el cielo estrellado, cuando se pueden ver las estrellas, ¿no? Pero me encanta reflexionar al ver el cielo estrellado, ver lo inmenso que es el universo, lo complejo que es nuestro mundo, lo complejo que somos los seres humanos, que es, ¿verdad? Cada ser viviente en este planeta, y saber que el diseñador de todo eso también me ama. Es simplemente asombroso que el diseñador de todo esto, el creador del cosmos, también quiere tener una relación personal contigo, que quiere tener una relación de amor, de amistad, y que podemos conocerle de forma personal. Sí, es que lo interesante del tema acá no solamente es encontrar la argumentación correcta, sino también comprender el propósito, porque todo este diseño, toda esta estructuración tiene un fin. Sí, totalmente. Y es como usted lo acaba de mencionar, que nosotros no somos el producto nada más de una casualidad, de un constructo ahí de algunas células que se unieron y listo. Hay humanidad, hay vida, hay personas dando vueltas por la Tierra. O sea, no. Hay un propósito. Eso es lo que podemos ver. Es decir, aquel que quiera creer que esto es una casualidad, pues caramba, yo no tengo la suficiente fe para creer eso. Honestamente. Mi fe no me llega a creer que esto es por casualidad. Yo creo que lo más racional y normal es afirmar que hay un Dios todopoderoso que trajo toda existencia y que ha dado propósito a la humanidad. Y eso nos lleva precisamente al segundo punto sí. de la argumentación. Correcto, que es el orden como información. No solamente vemos en las estrellas, en las galaxias, en el cosmos, todo ese poderío de Dios, todo ese poderío, ese diseño, sino lo podemos ver desde nosotros, desde cada célula de nuestro cuerpo, podemos ver la imprenta del diseño divino. ADN. El ADN. Es increíble, ahí. Increíble. El ADN contiene información biológica. ¿Y de dónde puede provenir la información si no es de un conocedor? De un agente informante, ¿no? De un agente inteligente. La información solo se produce por agentes inteligentes, nada más. Y poníamos el ejemplo el otro día de la playa, las ondulaciones en la playa y cómo las olas pueden formar ondulaciones en la arena, pero nunca las olas podrán formar un corazón que diga Juan y María. Esa información sabemos que es específica, es una información que fue puesta ahí por alguien inteligente. Que viene de una persona. Que viene de una persona, enamorada en este caso. Ajá. Y pues sí, nuestro razonamiento lógico nos lleva a esto de una manera muy natural. Sí. Y es que el argumento a partir del origen de la vida sería: la vida se generó por azar, por necesidad o por diseño. Sí, ¿Qué podemos decir de esto? Ahí está. Esta es la primera premisa del argumento. Hay tres posibilidades únicas, exclusivas. Que la vida en su origen fue por azar, por casualidad, por chance, ¿verdad? Fue por necesidad o fue por diseño. Qué interesante. Ahora, coméntenos ustedes si de repente considera que la vida ha sido meramente por asuntos de suerte, de azar. O si usted cree que se ha diseñado o se ha dado por necesidad. O por diseño.
Claro. Déjenos ahí sus comentarios. Háganos saber qué es lo que usted piensa al respecto. Y vamos allá. Sí. Bueno, el argumento dice en la segunda premisa, no fue por azar, no fue por necesidad. Conclusión, fue por diseño. Ahora, debemos aquí argumentar un poco por qué no puede haber sido por azar. ¿Por qué no fue por azar? Ni por necesidad. Bueno, por azar no fue porque se sabe que simple y sencillamente el azar no puede producir información valiosa, información que contenga un mensaje. Entonces, acá podemos ver que la primer célula, el ser vivo más básico que existe, el fundamento, el ser vivo más sencillo que existe, tiene código genético, tiene información, ¿no? En este caso, la célula. Sí, digamos las bacterias, por ejemplo. Las bacterias. Los virus no son considerados seres vivos. Pero el ser más básico, la bacteria, una bacteria básica, tiene información genética. Y entonces, Charles Darwin, en algún momento de su vida, él en su libro, precisamente El origen de las especies, que curiosamente nunca trata con el origen de las especies, solamente trata con las especies ya formadas, pero nunca con su origen. En algún momento en una de sus cartas él se plantea este dilema. Bueno, está bien, he tratado de dar explicación de cómo las especies pueden mutar y pueden haber variedad de especies. Ajá. Está bien, pero él no lidió con el origen de la vida. Y ahí tenemos un grave problema. Porque si no tenemos origen de la vida, no tenemos mutación ni selección natural después. Tenemos que lidiar con este asunto del origen de la vida. Y entonces Darwin dice, bueno, tal vez si en algún charco ahí de elementos químicos, ¿verdad? Un charco caliente, puede ser que la vida se formó. Pero en el tiempo de Darwin, realmente la célula no era tan conocida como en nuestros tiempos. Se veía como, bueno, un saquito ahí de plasma, qué sé yo, y demás. Hoy en día, por la microbiología, se puede ver que la célula es una fábrica prácticamente, es una ciudad. Es increíble porque ahí se copia información, se corrige información, se genera réplicas de información para poder construir bloques de la vida. La célula misma se puede autorreplicar. Es decir, la célula es demasiado compleja para que haya sido producto del simple azar. Y no es por necesidad, porque no existe ninguna ley conocida actualmente natural que indefectiblemente coloque la información en la secuencia correcta. Entonces, la información que tenemos en nosotros, en cada célula de nuestro cuerpo, es la que dicta qué color será tu cabello, qué color serán tus ojos, qué tamaño vas a tener, el color de tu piel. Todo está ahí contenido. Es un libro de instrucciones para fabricar. Y esto es lo magnífico, porque si es un libro de instrucciones, tenemos que preguntarnos quién colocó las instrucciones en ese libro. Esa información. Esa información que está en ese libro. ¿Quién la colocó ahí? Y no podemos decir, bueno, es que fue por azar, porque la información, como sea colocada, no importa el orden en las bases del ADN, ¿no? El ADN es una proteína que está doblada, como se ha visto en las películas, es como un tipo de hélice doblada, ¿verdad? Que tiene sus bases ahí nitrogenadas, 4 bases que se compone el ADN, y esas 4 bases tienen una secuencia en particular, que esa secuencia en particular es el código. Es el código que va a permitir o que va a ser leído para la formación de las distintas partes del cuerpo de un ser viviente. Entonces, no podemos colocar esa información al azar porque no existiría un ser viviente. Simplemente es inviable. Tiene que estar colocado en la secuencia correcta para que ese ser en específico pueda estar vivo, pueda vivir, pueda estar saludable. Cuando hay un error de copia es cuando se dan las mutaciones que lo que llevan es a la muerte del ser viviente. Enfermedades, problemas de diseño. Entonces, esto es magnífico. Es decir, tenemos información a grandes cantidades en el código genético y tiene que ser la secuencia correcta para que pueda dar los planos correctos, los planos biológicos correctos. ¿Quién colocó esa información allí? No me digas que fue por azar, porque, repito, el azar por sí solo no puede proveer información. Es como decir, vamos a tirar un montón
de estas piecitas de este juego, Scrabble, ¿verdad? Que es de formar palabras. Vamos a tirarlas y las piezas van a caer y se va a formar un párrafo o una poesía. Mira, si tú quieres creer eso, adelante. Pero es lo mismo creer que simplemente fue por azar. Simplemente es absurdo. Es igual. Y entonces fue por diseño. Totalmente. Todo lo que apunta es que fue diseñado a tal punto de que muchos científicos han empezado a proclamar la teoría de la panspermia, que es la vida fue traída de afuera, extraterrestre. De alguna manera vino de afuera. De afuera, de otro planeta. Alguien tuvo que haberlo hecho. Sí. Es lo que está tratando de decir. O se sintetizó la vida en otro planeta y llegó hasta nosotros, o algún agente inteligente, un extraterrestre, la trajo a nuestro planeta. A ese punto han llegado muchos científicos porque reconocen esto. De hecho, hay un testimonio muy impactante. El famoso ateo filósofo Anthony Flew. Anthony Flew fue un ateo muy famoso del siglo pasado, mundialmente conocido. Escribió muchos libros sobre filosofía y en contra de el teísmo. ¿Y sabes qué pasó al final de los días de Anthony Flew? Se convirtió en teísta. Creyó en Dios. ¿Y qué fue lo que le llevó a Anthony Flew a cambiar del ateísmo al teísmo? Él mismo lo dice en su libro Dios existe, así se llama el libro, lo pueden conseguir de hecho en internet, muy recomendable, en el que él cuenta de que al ver la complejidad de la célula, del código genético, él simple y sencillamente dijo, esto tiene que ser obra de alguien, de una inteligencia, esto no puede ser casualidad. Y eso le llevó a Anthony Flew simplemente a retirarse de su ateísmo. Al ver la complejidad de la célula, la complejidad del código genético que apunta a una inteligencia mayor. Claro que sí. Y es que cuando hablamos de diseño, bueno, sería imposible ignorar la parte bíblica donde en Génesis se habla de diseño. Sí. ¿Por qué? Porque en el inicio de toda la narración en el libro del Génesis, Dios dice, hagamos. Sí. Y eso es, cuando él dice, hagamos al hombre, está hablando de una acción. Sí. Y está dando un pensamiento. Está pensando. Y Dios hablando. Y Dios hablando. Y Dios dijo. Qué interesante que los primeros capítulos del Génesis se mencione o se relacione la existencia o el origen de la vida con la palabra. Uh-huh. Dios dijo, Dios habló y fueron hechos. Y qué interesante que también otro científico, John Lennox, profesor de matemáticas en Oxford, tiene su libro, él es cristiano y él afirma, para mí tiene mucho más sentido el hecho de que la Biblia diga Dios habló y de que yo estudie luego la genética y vea que hay un código genético, hay información. Para mí tiene mucho más sentido eso que simplemente apelar al azar o que la vida simplemente surgió por casualidad. Por casualidad. Y es que cuando Dios dice hagamos al hombre, está dando una palabra en verbo, en acción, que es hecho. Y está hablando de diseño. Está pensando en algo. Y eso está finamente pensado. ¿Verdad? No está diciendo en ninguna parte, estrelle un par de piedras a ver si sale un hombre. No está diciendo eso. Sí. A ver qué sale. Hay una intención, hay un propósito. Hay un diseño. Y es que allá también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, también está hablando de esto. Y dice, el verbo. El verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, ¿en el principio de qué? De todas las cosas. Exactamente. Una vez más vemos cómo todo va amarrándose una cosa con otra. Es muy difícil poder creer otra cosa. Ahora, obviamente, si en mi corazón lo que tal vez es simple y sencillamente tengo, tal vez yo es algo en contra, pues siempre voy a buscar la manera sí. de desacreditarlo. Claro.
Ahora, y lo que habría que examinar es que si de repente yo tengo algo en contra, ser sincero conmigo mismo y reconocerlo. Porque a veces puedo permanecer toda mi vida tratando de argumentar solo por el hecho de llevar la contraria. Sí, totalmente. Pero salta a la luz, claro, la evidencia. Ahí está la evidencia. Y es frustrante a veces cuando las personas dicen, bueno, no hay evidencia de Dios. ¿Cómo que no la hay? Claro que la hay. Y precisamente para eso es este programa. Y estamos viendo dos argumentos sólidos, totalmente, que apuntan a un diseñador. También la Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Hebreos, toda casa tiene un constructor. Y el que hizo todas las cosas es Dios. Cuando nosotros vemos una casa, cuando nosotros vemos un automóvil, inmediatamente podemos percibir ese diseño que está allí. Algo intencional. Algo intencional. Y es interesante, Gary, cuando uno ve reportajes, una vez estaba viendo un reportaje, no sé si Discovery Channel, Nat Geo, History, alguno de esos que sacan, ¿no?, de la historia del universo. Ajá. Y empiezan a dar explicaciones muy buenas, que es muy entretenido, de verdad uno aprende mucho de los primeros inicios del universo, ¿verdad? Los segundos después del Big Bang, y empiezan a explicar, bueno, cómo los átomos, cómo el hidrógeno, cómo la fuerza gravitacional empezaron a formar las galaxias. Pero igual, ellos están explicando a partir de la creación, pero no dan cuenta de qué hizo que la creación comenzara. Y en segundo lugar, ¿cómo podemos explicar nosotros que precisamente los átomos, las leyes de la naturaleza, vinieron a formarse o están constituidas de tal manera de que se comporten de tal forma que puedan formar galaxias, soles y planetas? Entonces, hay aquí una explicación material y una explicación personal. Una persona puede explicarme a mí, por ejemplo, todo el sistema de combustión del motor de un vehículo, ¿verdad? Y me puede dar las explicaciones químicas, me puede hacer todo un documento bien redactado, ¿verdad?, de cómo la combustión funciona. Pero esa explicación nunca va a pelearse con la explicación o con el hecho de que ese motor tiene un diseñador. Por supuesto. Entonces, la ciencia se ocupa de dar explicaciones físicas y materiales, pero eso no puede jamás descartar la idea de aquel que diseñó esas leyes y diseñó la forma en que se comportan los elementos. Así como yo no puedo, ya que entiendo el funcionamiento de un vehículo, descartar a aquel que lo creó. Aquel diseñador. Claro que sí. El Salmo 139 también relata algo interesantísimo acerca de la información genética, del orden como información. Y nos habla un poco sobre esto cuando dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Y no es acaso ahí donde sucede todo esto de lo que estamos hablando también? Sí. Hay todo un proceso de un milagro de la vida ahí, ¿verdad? Totalmente. Y cómo se transmite toda aquella información una y otra vez. Él es quien formó mis entrañas y me hizo en el vientre de mi madre, dice el salmista en el 139. Entonces podemos concluir, mi queridísimo Gustavo. Claro que sí, Gary. Yo creo que es claro, es evidente de que el diseño, el telos, el propósito del universo apunta a un diseñador. Un diseñador. Es simplemente, yo creo que inevitable llegar a esa conclusión. Claro que uno podría tratar de resistirse a eso, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo mucho más grande. Hay que tener mucha más fe. Pensar de que todo es producto del azar. De que no hay propósito en este universo. O sea, en resumidas cuentas, es más difícil creer que esto es azar. Claro. Por lo menos yo no tengo ese nivel de fe. Yo admiro al que tenga esa fe. Porque eso es una fe, al fin y al cabo. Es una fe materialista. Es una fe, exactamente, totalmente materialista. Exacto. La persona que desee creer que no hay propósito, de que mi mente simplemente fue diseñada sin propósito. Dicho sea de paso, ¿cómo voy a confiar en mi mente si no fue diseñada también? Interesante. Yo no confiaría en una computadora que no es diseñada. Entonces, ¿cómo
Hay que tener más fe para creer que esto es una casualidad o es, ¿verdad?, sin propósito, que la fe que tenemos los creyentes en un Dios todopoderoso, sabio, que ha creado todas las cosas. En un Dios de diseño y de propósitos. Y ese mismo Dios de diseño y de propósitos es el que hoy nosotros estamos mostrando acá. Que es un Dios, además de eso, amoroso. Es un Dios que existe, que es real. Y que tiene, además de eso, el deseo de poder acercarse a su creación, pues le ama. Claro. Así que de esta manera hemos llegado al final. Y recordarle a cada uno de ustedes y agradecerles por haber estado con nosotros. Vamos con más temas pronto, ¿verdad? Así que estén siempre en sintonía de Verdad Radical. Gracias una vez más compartir el set con mi queridísimo Pastor Gustavo Vega. Claro. Y su servidor Gary Cuadra. De esta manera hemos llegado al final. Esperamos que esto haya sido bendición. Compártalo. Compártalo si usted está... si usted ha sido enriquecido, si usted ha sido fortalecido, si usted ha sido instruido a través de esto y considera que es importante que otras personas también lo escuchen, compártalo en sus redes sociales. Inundemos las redes sociales de la palabra de Dios. Eso es bueno. Y pues también si usted es una persona que por primera vez escucha algo así, queremos decirle que no es casualidad que usted está escuchando esto hoy. Hay un diseño, hay un propósito de Dios para usted que desde hace bastante tiempo se viene gestando, se viene moviendo en favor de su vida. Así que de esta manera hemos llegado al final. Un honor, Gary. Muchas gracias, de verdad. Y nos vemos pronto en su canal de Verdad Radical. Que tengan una feliz noche. Saludos.